¿Qué tal amigos? Soy el padre Rodrigo Miranda y en este video te dejo la lección sobre la vocación de San Mateo de Caravaggio. Y si eres nuevo aquí y te gustan estos temas, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para no perderte ningún video. Espero que lo aprovechen y que me dejen sus comentarios. Que Dios los bendiga mucho. ¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar entonces a hablar de la vocación de San Mateo de Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Miguel Ángel Merisi, el Caravaggio, como nosotros habitualmente lo conocemos en la historia del arte. Vamos a hablar de esta obra tan importante y también hacer algunas alusiones a este artista que ha marcado la historia del arte hasta nuestros días. Caravaggio encarna el típico mito del artista, el genio atormentado, rebelde, subversivo, oscuro, rechazado, quizás ambiguo. Hay biografías que lo retratan sobre todo en su problemática, dicen así, sexual o víctima del poder represor de la iglesia. Han salido películas ahora último también donde mezclan esta especie de trama conspirativa con su final lamentable de criminal, asesino, fugitivo, y que al último, ¿no? Esta víctima de las circunstancias y del poder hegemónico muere abandonado en una playa. Esa es la figura que hoy día se promociona en, creo que todo el mundo y sobre todo en los ambientes académicos que tratan esta figura. Pero esta es una versión deconstruida por la dictadura del relativismo que se ha implantado y fijado en la academia y en la universidad y por ende también en otras instancias de educación como en las escuelas. Es una versión tergiversada del personaje, porque los hechos y las fuentes documentadas nos describen una verdad distinta, o al menos un poco más matizada, o bastante más matizada. Sus obras fueron extremadamente apreciadas en su tiempo, sea por la iglesia que por los intelectuales de su tiempo, grandes personalidades políticas y pueblo fiel en general. Era un autor, un artista querido por su genialidad y sus productos, que es ahí donde precisamente se ve la mano del grande, y que ha tenido una importancia enorme en la historia del arte, al punto que en su tiempo más de 600 artistas hacían el tour de Roma para visitar esta ciudad, la ciudad eterna, pero también para ver las obras de los grandes, entre ellos Caravaggio. Entonces, el tener en la mano estas dos posturas, esta idea del artista genio, víctima, transgresor y subversivo, y por otra parte, saber en el concreto, con la documentación histórica, que hay una verdad distinta, nos ilustran el problema que significa la vida y la obra de este artista, de este pintor, que fue vivida entre, podríamos decir, la gracia y las tinieblas. Esto es lo que ha creado el escándalo de Caravaggio. Vamos a ver entonces a través de esta pintura, la vocación de San Mateo, de qué se trata este particular punto de vista de este gran autor. Vamos entonces a, como siempre, ver la figura de este artista en el contexto histórico-cultural. Nos encontramos en un momento con graves problemas, matanzas, traiciones, en torno a la segunda mitad del siglo XVI,
es en 1550 en adelante, podríamos ser más precisos, 70 o 90, etc. Es un tiempo y un momento bien difícil en el que alguien tenía que asumir el trono de Francia, que guiaba los destinos de Europa. Lamentablemente, Enrique IV, Borbón, que ustedes tienen aquí en la imagen, aspirante al trono, había vuelto a ser hugonote, es decir, calvinista. Su madre lo había educado en esta fe religiosa y muchas veces ha ido y vuelto por distintas motivaciones. Ahora estamos en un momento en donde se hace calvinista nuevamente. Había traicionado la fe católica. Eso es el problema de este personaje. Pero por sus características de mandatario, era apreciado por algunos cardenales católicos que realmente y con sinceridad esperaban que se convirtiera, porque era quien podía restablecer la paz entre protestantes y católicos. Una paz destruida o muchas veces puesta en riesgo hasta el punto de darse, por ejemplo, las matanzas de la noche de San Bartolomé. Entre quienes apoyaban a Enrique IV estaba había un cardenal que se llama Francesco María Borbón del Monte, que habitaba en el Palacio Madama, lo vamos a ver en un segundo, que hoy es parte del Senado de la República Italiana, y vivía allí porque era el representante diplomático delante de la Santa Sede de los estados pontificios del Gran Ducado de Toscana, que es al norte de Italia, cuyo duque era Fernando I de la familia de los Médicis. Recordemos que Roma, hasta 1870, era el lugar oficial y único de la Santa Sede, por lo que los gobiernos de la época, los países que conocían y que tenían relaciones entonces con la Santa Sede, tenían su representación diplomática en esta ciudad, en la ciudad eterna. El cardenal del Monte, que nosotros entonces tenemos en la imagen, que servía a Fernando I de Medici en la representación diplomática, era de la familia Borbón, de Enrique IV, a quien estamos poniéndolo entonces al centro de estos eventos. Este cardenal, además de ser diplomático importantísimo, también era un experto fundamental y consejero de la cultura y de las artes de su tiempo. Caravaggio, el artista, era huésped del cardenal del Monte, por lo que vivía y trabajaba a solo 6 metros de la iglesia en donde está la pintura de la que hablamos hoy. Caravaggio entonces era acogido por el cardenal del Monte y pareciera entonces, como lo diremos más adelante, que viene por ahí la relación de comisión con la capilla en donde está la pintura de la que tratamos hoy. Los graves sucesos políticos nos indican también entonces el tenor de los problemas religiosos de esa misma época. En la pantalla entonces tienen un dibujo del Palacio Madama que se encuentra inmediatamente al lado de la iglesia San Luis de los Franceses, que es la iglesia donde está la pintura, que tienen en la imagen también a vuestra mano derecha. Entonces, tenemos problemas políticos y religiosos. Mediante el ajuste disciplinar del Concilio de Trento, años antes, y la manifestación de los principales dogmas y artículos de la fe, la Iglesia combatía la herejía protestante de Lutero y Calvino, que partió el mundo en dos. Y ahora, en el momento de los hechos que narramos, también dividía a la cristiandad porque Enrique IV se había
vuelto al calvinismo. Entonces se entremezclan los asuntos políticos y religiosos. Uno de los instrumentos apologéticos para atestiguar la fe verdadera era el arte. Por eso es que los temas recurrentes de este momento tan difícil son, por ejemplo, la predestinación, los efectos de la gracia, el libre albedrío, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, los sacramentos, el martirio, la vida de la Santísima Virgen y la de los santos. Esos entonces son los contenidos, los artículos, los dogmas también defendidos apologéticamente por la Iglesia en el Concilio de Trento, pero también a través de las artes. La Capilla Contarelli es el lugar específico que nos convoca hoy. El prelado francés Mathieu Contarelli, es decir, Mateo Contarelli, que ahora tienen en la imagen, quiere arreglar una capilla funeraria para su familia al interno de la iglesia San Luis de los Franceses, que es propiamente el corazón de los problemas que hemos descrito anteriormente. Pensemos que hasta el edicto de Napoleón en 1807, las iglesias eran los cementerios en donde los difuntos podían enterrarse en el piso, ¿no? Como vemos incluso en nuestras iglesias más cercanas. Después de eso es cuando se establecen, por ejemplo, en Italia, en Roma más específicamente, los lugares públicos en donde la gente se entierra como los que nosotros conocemos hoy. El cardenal Contarelli, entonces, quiere comisionar obras para honrar a su patrono, San Mateo, el apóstol y evangelista llamado por nuestro Señor Jesucristo. Es un proyecto que había empezado casi 37 años antes, que fue emprendido por varios artistas, pero jamás terminado. Entonces, luego de 25 años de esa comisión, y ahora ya con el cardenal Mateo Contarelli fallecido, se retoma el proyecto por medio de distintas personas, especialmente delegados de su familia y la fraternidad o la congregación que tenía a cargo la iglesia de San Luis de los Franceses. Belinguero Gessi, otra persona, es un delegado de la fábrica de San Pietro, la fábrica de San Pedro del Vaticano, y que además es experto en el arte tridentino, ¿no? Del Concilio de Trento, es quien da, por sugerencia del cardenal del Monte, quien era el que acogía en su casa, en el palacio que vimos cerca de la iglesia de San Luis, a Caravaggio. Entonces, a través del cardenal del Monte llega Berenguero Gessi y le comisiona la obra a Caravaggio. Estamos viendo entonces que es un pintor muy importante y no es entonces un oscuro, subversivo, víctima, sino que es un pintor realmente muy reconocido. Tiene menos de 30 años cuando entre 1599 y 1600 emprende las obras que describimos hoy. Es la primera obra romana para el público y ya no para privados. Hay estudiosos también que van a mencionar otra obra que es la Natividad, que va después al sur de Italia, a Nápoles. La Navidad. Su convocación entonces demuestra la capacidad de Caravaggio, de este artista, de captar la esencia de la difícil situación política y teológica, pintando un gran ciclo que debía ser claro y propositivo. Esto entonces, como hemos dicho, desmiente en esta versión de un artista rebelde a la autoridad y que hacía cosas distintas de lo que se le pedían. La innovación de Caravaggio está al interno de todas estas coordenadas que nosotros hemos tratado de evidenciar con los textos históricos oficiales que hoy día pueden ser revisados en los archivos.
Hay otro personaje que es Pietro Paolo Crescenzi, quien era parte de la familia, como les había dicho, que había seguido el proyecto del Cardenal del Monte hacía ya 3 décadas. Se pone entonces de acuerdo con la congregación de San Luis de los Franceses, donde están las obras, para supervisar estrictamente dichas telas, según la voluntad testamentaria del cardenal Contarelli, que leeremos, y la iconografía canónica auténticamente católica. En el contrato dice juxta designationem et conventionem factam, según la designación y los convenios hechos, que los vamos a leer. Entre junio y julio del 1600, que atención, es el año del jubileo, 1600. Por eso los antecedentes anteriores son importantes. Los graves conflictos políticos y religiosos teológicos. Estamos en un año de gracia, en el jubileo. Las 2 telas, la vocación y el martirio de San Mateo, que ustedes ahora pueden ver en la pantalla, estaban colocados en esa ocasión para el jubileo. Y la última, justo la que está al medio, la que es la pala de altar, se dice, ¿no? La que decora el altar, es la inspiración bíblica de San Mateo y fue colocada en 1602, es decir, cerca de 2 años posteriormente de estas primeras 2 telas. Como hemos dicho entonces, los temas a tratar debían resaltar los fines de este año de gracia para renovar la fe. Por lo tanto, la conversión, la sacralidad de los evangelios y la salvación de las almas a través de los sacramentos. Por lo que el ciclo de estas 3 obras, así como los 3 temas, estaba llamado a cambiar a las almas de los fieles que acudían a la iglesia San Luis de los Franceses, a la capilla Contarelli. Por lo tanto, no era una conmemoración del difunto, sino que era una reproposición apologética de estos misterios tan importantes y que se estaban poniendo a discusión política y religiosamente en este tiempo. La representación de las telas son entonces celebrativas del gran jubileo del 1600. Por lo tanto, debían seguir al pie de la letra las fuentes de la Sagrada Escritura, la tradición iconográfica y el decreto del Concilio de Trento respecto de las imágenes en la iglesia. Era entonces un encargo oficial, por más que haya sido hecho para una persona en concreto, para la capilla funeraria de una persona, Mateo Contarelli. Entonces, ya hemos visto las primeras 2 fuentes, ahora veamos qué dice el texto pontificio sobre la invocación, veneración y reliquias de los santos y de las imágenes sagradas. En 1563, en la sesión novena, en el punto 409, dice lo siguiente: los obispos busquen de enseñar diligentemente que a través de la historia de los misterios de nuestra redención, expresada en pinturas y otras imágenes, como lo que estamos viendo ahora, el pueblo sea instruido y confirmado en el recuerdo de los artículos de la fe en su asidua meditación. Y además, que de todas las imágenes sagradas se extraigan grandes frutos, no solo porque se recuerdan al pueblo fiel los beneficios y dones que les ha dado Cristo, sino también porque en los santos se ponen ante los ojos de los fieles las maravillas y los ejemplos saludables de Dios, para que den gracias a Dios por ellos, busquen regular su vida y sus costumbres según la imitación de los santos, se sientan impulsados a adorar y amar a Dios y a ejercer la piedad. Si alguien enseña o cree lo contrario de estos decretos, que sea anatema. Esta es la declaración oficial
que sigue Caravaggio. Por lo tanto, estas reglas que para una mentalidad postmoderna, un académico con esta mentalidad de deconstrucción, todo esto parece limitante, angustiante de Caravaggio, sobre todo si lo consideran estos estudiosos como, decíamos al inicio, un rebelde subversivo, etcétera, etcétera, ¿no? Víctima del poder político, eclesiástico, bla, bla, bla. Sin embargo, no era así. Caravaggio se había formado en Milán, que es la ciudad donde estaba San Carlos Borromeo, en el taller de Simone Peterzano, que es uno de los artistas designado a poner en práctica las normativas, se llaman así, instrucciones Fabrique, que el arzobispo santo, San Carlos Borromeo, había publicado en 1577. Por lo tanto, Caravaggio es discípulo de Simone Peterzano, quien dispone en imágenes lo que dice el texto de San Carlos Borromeo, que es lo siguiente: las imágenes sean conformes a la verdad de la Escritura, la tradición, las historias eclesiásticas, las costumbres y el uso de la Madre Iglesia. Por lo tanto, no son obras que quedan al arbitrio, a la subjetividad, ni de quien comisiona, ni menos del artista. Son obras oficiales las que hace Caravaggio, por lo tanto es una verdad clara la que tiene que manifestar, no puede haber error. De hecho, hay una obra, son 4 en realidad, que hace Caravaggio para la obra del centro de este ciclo de San Mateo, que es rechazada porque podía ilustrar una confusión en las verdades que se estaban definiendo en este tiempo. Por lo tanto, hace otra tela que es la que nosotros vemos en el centro de la capilla. Para completar entonces el contexto, para ver el peso de lo que significan estas imágenes y la consecuencia que vamos a sacar de acuerdo a la interpretación documentada. Vamos a las fuentes entonces, ¿no? Las fuentes de las obras son las Sagradas Escrituras, como venimos diciendo según los textos magisteriales. ¿Cuál Sagrada Escritura podría haber leído Caravaggio? Bueno, la que estaba publicada en ese minuto, la edición de la Vulgata latina, publicada en 1592, con reediciones del 1593 y 1598, y comentarios de San Jerónimo. Es decir, el contexto absolutamente inmediato donde está trabajando Caravaggio. Y para la tradición, no solamente es la Sagrada Escritura, sino que la tradición, estamos en el contexto protestante, por lo tanto hay que afirmar las dos cosas. Para la tradición, con sus temas extrabíblicos, aquellos datos que nos vienen de la tradición, que no están consignados entonces en la Sagrada Escritura, ¿qué cosa usa? La leyenda áurea del dominico Jacopo de Varazze. ¿Qué significa esto? La leyenda áurea, nosotros tenemos la idea de leyenda, es una cosa de ficción. No, la palabra leyenda quiere decir las cosas para leer, leggere, las cosas para leer. Las cosas para leer más importantes, áurea, la principal, que había escrito este dominico en 1290. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué tipo de texto es esto? Es un santoral en el que además se narraban las cuestiones eruditas de los santos, en este caso San Mateo. Ahí aparece entonces, aparecen datos muy importantes de la persona del santo, San Mateo, y que le van a ayudar entonces a Caravaggio a desarrollar su obra. Para los modelos iconográficos, es decir, referencias de imágenes, había tomado también, primero, la iglesia de Araceli, que había sido iniciada por Girolamo Muziano entre 1586 y 1589. Es un autor también que había trabajado en la capilla Contarelli con mal éxito. Y otro autor, el caballero de Arpino, con quien había trabajado Caravaggio y que vivían muy cerca. Uno cuando visite esa área puede ir a la casa de uno y de otro artista. Era un barrio, diríamos hoy, de las artes. Bueno, ahí vivía
vivían estos artistas que habían trabajado en la capilla que nosotros estamos viendo en las imágenes. Pero además, Caravaggio tiene un amplio bagaje cultural en su memoria y en su imaginario, ¿no? Por ejemplo, él es del norte, trabaja con artistas que se refieren a Venecia, Brescia, Bérgamo, bueno, toda la zona de Lombardía al norte. Era un pintor bien educado. ¿Mm? Por lo que la obra de Caravaggio no pretende entonces contradecir o revolucionar el arte. Lo que hace, como lo veremos, es tomar aquellas vetas en donde pueden seguir siendo intensificados los significados y toma esos datos y todas las posibilidades artísticas para exponerlas nuevamente en este nuevo contexto. Va a ponerse toda la tradición artística sobre los hombros, y entonces de ahí en adelante va a proponer lo que vamos a analizar. Con todos estos datos podemos decir que el pintor realiza un ciclo completo en el que une la narración. Acá estamos viendo, voy a ir pasando imágenes de los textos que él usó, la Vulgata de 1592, la Leyenda Áurea, son textos que uno puede revisar aún hoy. Entonces, este es un ciclo completo en el que se une la precisa narración evangélica, honrando al evangelista San Mateo, el significado teológico auténticamente católico, que había sido duramente cuestionado por los incidentes políticos y teológicos debido a la apostasía de Enrique IV Borbón, y era una obra que debía recordar la momentánea reinserción del monarca en la fe católica y su llamada a la conversión. Asimismo, manifiesta cuál es la gran diferencia entre protestantismo y catolicismo en ese contexto, es decir, la doctrina sobre la gracia de Dios que no falta nunca y la libertad pendulante del ser humano, como la del monarca francés o la nuestra. Es decir, es el misterio de la gracia que Dios concede y la voluntad libre que adhiere a esa gracia o no. Ahí estamos entonces como clave de lectura delante de esta obra. La obra es un óleo sobre tela de 3 metros y 22 centímetros por 3 metros y 40 centímetros, que fue realizado entre 1599 y 1600. Para entender entonces los elementos específicos, debemos ir a el texto del contrato. Pensemos que se hacía un contrato entre el artista y quien comisionaba. Ya había un contrato de Matteo Contarelli cuando él estaba en vida con los otros artistas y que continúa siendo el oficial. Entonces, Caravaggio va a remitirse a ese contrato. ¿Qué nos dice el contrato? Se los leo. San Mateo, dentro de un negocio o bien un salón para el uso del cobro de impuestos, con varias cosas que concuerden a tal oficio, con un banco, como usan los recaudadores, con los libros y en el acto de haber recogido algún dinero, o como parece mejor, ahí deja libertad el contrato, ¿no? De esta banca, San Mateo, vestido según le parezca mejor a ese arte, en este caso el Caravaggio, se levanta con el deseo de venir a nuestro Señor, que, pasando por el camino con sus discípulos, le llama al apostolado. Y en el acto de San Mateo se debe mostrar el artificio del pintor, la genialidad, ¿no? La propuesta, así como en el resto. ¿No? Eso es lo que dice el contrato de esta obra que analizamos. Por lo tanto, veamos cuáles son los elementos de la escena. Primero, vemos, por ejemplo, un lugar
iluminado sorpresivamente. Indagaremos sobre esto. Y por otra parte, dos grupos separados. Un hombre de barba que está indicando que nosotros vamos a reconocer como nuestro Señor Jesucristo, y otro a su lado repitiendo el mismo eco, como un eco de este gesto. San Pedro. Ambos, en esa sección del cuadro, están con ropajes a la antigua. El otro grupo está alrededor de una mesa, vestidos como franceses. Pensemos en todo el contexto que hemos descrito anteriormente, ¿no? En el cuadro vemos que hay una separación negra entre los dos grupos, que solo es traspasada por la mano iluminada del Verbo hecho carne. La mano de Cristo es la única que traspasa esa separación negra, donde no llega la luz, siguiendo el haz de luz superior y que va a atravesar hacia el otro grupo. En el lugar hay una ventana con un póstigo abierto, típico de las casas italianas. Uno puede salir en el día de hoy y ver las mismas ventanas. Sobre una calle de Roma, el texto nos decía dentro de un negocio o en un salón. Hay todavía discusiones sobre si es externo e interno. Nosotros nos vamos a quedar con el texto del contrato, ¿no? Dice al interno de un negocio o de un salón. ¿Qué sucede con esta ventana? Lo veremos en el análisis de la luz. ¿Por qué? Porque es evidente que es uno de los protagonistas. La luz copiosa sigue el gesto de Cristo. Parece entonces que no es natural. Caravaggio cita una de las obras que están en esta capilla. Como les dije, Caravaggio había trabajado con un artista que había hecho los frescos de la capilla, que es el Caballero de Arpino, es el seudónimo, que pinta una luz natural que se mete también por una puerta. Esto está inmediatamente en el techo de la capilla en donde está la pintura que analizamos hoy. ¿Cuál es la representación de este fresco realizado por el maestro de Caravaggio y que quizás Caravaggio asistió? Es el milagro que realizó San Mateo resucitando al hijo de un rey etíope. Esto es muy importante para la pintura que va a estar justo al frente de la que analizamos hoy, que se llama el Martirio de San Mateo. Vemos entonces cómo la luz comienza a tener un protagonismo, sea en el fresco hecho varias décadas antes, o varios años antes, como en la obra que nos convoca. Tiene un protagonismo del todo particular. Vamos a los últimos detalles más de tipo iconográfico, como son, por ejemplo, los jóvenes, son los dandy, diríamos hoy. Dan el carácter marcadamente contemporáneo a la representación, según las posibilidades que dejaba el contrato, ¿no? El artista había tenido éxito con comisiones privadas, por ejemplo, cuando retrataba los gitanos, estos jóvenes del mundo nórdico, del norte italiano, pensemos en la proveniencia del Caravaggio. Caravaggio en realidad es la ciudad donde vive Caravaggio, bueno, su familia era de ahí, se llama Miguel Ángel de Médici, y por eso le dicen el Caravaggio, el de esa ciudad. Entonces estos jóvenes que él conocía bien, estos atuendos de los jóvenes, los retrata y había tenido mucho éxito. Son jóvenes engañados por los timadores y mujerzuelas de la calle, como él mismo representa, por ejemplo, en esta imagen de los Bari, les llaman así. No parecen solo entonces dar una referencia espacio-temporal con los atuendos, sino más bien están indicando un contenido didáctico y moral. Pensemos en los fines descritos del Concilio de Trento. Es decir, ¿qué nos enseñan? ¿Cuál es la catequesis que tiene repercusiones morales? Que la superficialidad con la que asisten a esta llamada
No han entendido nada estos jóvenes de lo que ocurre en este milagro de la gracia. ¿Cuál es la enseñanza? Que también puede ocurrir al espectador, al observador de esta obra. Pueden estar ahí contemplándola, viendo cómo entra la luz de la gracia, diremos por qué, y no les puede ocurrir absolutamente nada. Estos son los jóvenes. Lo mismo sucede con el vestido de el viejo vestido de piel, ¿no? Que se está acomodando los anteojos para no perder el movimiento de las manos que tocan el dinero. Es representado como un típico hebreo de zona veneta flamingo. Tiene un buen pasar económico, lo que nosotros podemos ver en el vestido de piel que lleva. Está fijado en el dinero y por eso ni siquiera levanta la mirada a Cristo que llama. Aun cuando la luz también toca su cabeza. Tenemos una representación de la zona nórdica en donde hay una referencia de esta tipología en la representación de este viejo hebreo fijado en el dinero. De algún modo nosotros podemos entender en esto el contrapeso negativo del evento. Recordemos que es San Mateo, el recaudador de impuestos. Lo que nos puede decir este detalle entonces es esa valencia, ese juego que hace Caravaggio con la moral. Como dijimos, la luz nos ayuda a la secuencia narrativa de esta obra. Veámoslo entonces. Es una llamada que viene de Cristo y se extiende hasta el observador. El observador está delante de la capilla Contarelli, que tiene una balaustrada, una separación. Ahí está el observador, o en este caso ya vamos a decir el fiel, que asiste a los sacramentos, a la Santa Misa en este caso, y que está al frente de esta capilla. Bueno, es una luz que viene entonces desde la ubicación de Cristo, pasa por los personajes y cae en modo diagonal en el observador presente en ese momento, en el tiempo del Caravaggio o en nuestro momento. Es una llamada contemporánea entonces que se desarrolla paralelamente al plano bidimensional de la tela, no en profundidad perpendicular a ella, es decir, no hacia el centro de la tela, sino cayendo desde Cristo, pasando por los personajes y fijándose en el fiel que está presente en esa capilla. Esta es la única claridad que logra abrirse paso en la oscuridad de este ambiente tenebroso. Por eso decíamos es una luz misteriosa, ¿no? Es un ambiente que sorpresivamente tiene la visita de la luz. No es una llamada que pasa, es una llamada, perdón, que pasa con un movimiento, ¿no? De Cristo representado por el pintor según el texto del contrato. Dice el contrato, ¿no? Que Cristo pasaba por ahí y también lo dicen así los evangelios. Entonces, Cristo entra, irrumpe la luz y la luz hace el paso, el movimiento de Cristo que pasa por el lugar. Pasa entonces esa luz misteriosa, simbólica, hasta el espectador. La ventana tiene una forma bastante particular, es en cruz, con el póstigo abierto. No entra la luz a través de la ventana, sino entra por un extraño espacio. Lo que nos está diciendo entonces, evidentemente, Caravaggio, que no es realismo lo que estamos viendo acá como sinónimo de una noticia, ¿no? Como nosotros tuviéramos en las narraciones, una mera información, un dato de la realidad así cruda y pura. De hecho, la luz entra entonces por este agujero invisible, pasando por el cuadro, entrando en la dimensión pictórica y saliendo hacia el observador. No hay un único foco de luz, sino, de acuerdo a los análisis que podemos hacer, hay tres que proyectan sombras distintas en este cuadro. Por lo tanto, es una luz simbólica, no natural,
Y por eso que nosotros podemos decir que representa la gracia. Pero es más, podemos cuestionar esta aseveración. Vamos entonces a otra obra, a ver si el artista ha ocupado esa valencia. Y efectivamente sí, cuando representa a Santa María Magdalena en otra obra que hoy día se encuentra en la Galería Doria Pamphili, en donde un rayo de luz indica la gracia que ha hecho cambiar a la santa y la deja con sus joyas y vanidades en el piso. Está como desposeyendo, ¿no?, todo aquello que era su pasado. Y ese mismo triángulo de luz es el que pasa entonces eh, por, la, por la obra, ¿no?, de la Magdalena. Los voy a poner un poco más al costado para que se vea bien al centro la obra, ¿no? Ven entonces que hay un triángulo de un haz de luz que está tocando ese ambiente misterioso en donde se ve a la Magdalena que ya está convertida, que se ha convertido. No se sabe entonces desde dónde llega nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es realismo histórico, hemos dicho, sino es un realismo abierto al misterio. Eso también podemos nosotros tener en consideración al momento de los análisis que hablan del Caravaggio así desencarnado, ¿no?, que nos habla de la realidad material de las cosas, ¿no? No nos daría todas estas valencias extrañas si no fuera un símbolo. Es un realismo abierto al misterio. Porque además tenemos que Cristo y San Pedro están vestidos con ropajes de hace 1400 años antes. Entonces, la aparente irracionalidad del ingreso del Mesías en este ambiente extraño afirma el milagro de la llamada y por lo tanto la divinidad de quien llama. Irrumpe en luz, es como una aparición. Y en el detalle de su rostro podemos ver que su boca está entreabierta, indicando esa llamada precisamente de el sígueme que tenemos en los evangelios, ¿no? Secuereme. Y la mano izquierda abierta que ofrece su recibimiento. Entonces está indicando, está hablando, está diciendo sígueme, y con la otra mano entonces está recibiendo o está esperando recibir la respuesta de San Mateo, ¿no? Las telas de los costados entonces inician desde el altar para acercarse al visitante en el ángulo inferior y no en el centro geométrico real del plano bidimensional como hacían en el periodo inmediatamente anterior, en el Renacimiento, en donde las obras se tienen que mirar en el centro porque ilustran una composición de un triángulo perfecto. El pintor entonces realiza esta composición en diagonal para que el fiel que se paraba entonces cerca de la balaustrada delante del altar estuviera más cerca de los detalles de las secuencias narrativas y de los desenlaces. Es por eso que les marco acá la secuencia narrativa por medio de las líneas amarillas que tienen en la pantalla, ¿no? Desde Cristo hasta el espectador, desde el ángel pasando por San Mateo hasta quien está parado delante del altar, o la luz que sigue en los eventos en el martirio del apóstol. En la vocación entonces todo comienza desde Cristo, avanzando por cada personaje hasta el visitante. Es una llamada o vocación al espectador que concurre a la capilla para el jubileo. Entonces también para cada uno de nosotros que la admiramos hoy. En este preciso momento, cuando tratamos de entenderla, es nuestro jubileo hoy. En la capilla Contarelli, el pintor hace una reelaboración semántica de otra capilla famosa, que es la capilla Sixtina. Se compara Miguel Ángel Merici de Caravaggio con otro Miguel Ángel, con Miguel Ángel Buonarroti. Acá tenemos entonces una referencia casi bibliográfica, diríamos, en la literatura de Caravaggio de Miguel Ángel Caravaggio a Miguel Ángel Buonarroti.
Varias veces ya lo había hecho, por ejemplo, cuando uno puede comparar las obras, la deposición de Cristo, la crucifixión de San Pedro, ahora el martirio de San Mateo y en este minuto la vocación o la llamada de San Mateo. El artista entonces parece que tiene la genialidad de traducir las palabras de la leyenda áurea que vimos al inicio de este dominico, Jacopo di Barazza, ese libro del 1200, que estaba también estipulado en el contrato de Matteo Contarelli. Antes de morir tenía también esa cláusula. ¿Qué sucede y por qué relacionamos todo esto? Porque en el incipit se dice, ¿no? En ese primer encabezado de esta leyenda áurea, se da la etimología del nombre Mateo. Siempre en los libros medievales, por ejemplo, vamos a ver este detalle, como en San Isidoro de Sevilla. Se describe, ¿qué cosa? Mediante la etimología, el carácter que individúa a la persona. Y por lo tanto, las representaciones legítimas que se pueden hacer según este carácter incluido en la etimología del personaje. En esta leyenda áurea, es decir, en este santoral, en el capítulo 140 se dice que el santo tenía dos nombres, Mateo y Leví, tal cual como aparece en el Evangelio. Mateo se traduce del siguiente modo. Puede ser don de la rapidez, dador de consejos, magnos theos, es decir, grande delante de Dios, o, otra versión, mano de Dios. Fue en efecto, dice la leyenda, un don rápido por su conversión inmediata, un dador de consejos por su predicación de salvación, magno por su vida y su martirio, y mano de Dios por haber escrito el Evangelio. Estos entonces eran los significados a disposición del pintor para representar el santo. En efecto, entonces, las tres obras del ciclo, en las tres obras vemos un marcado protagonismo de la mano. En la llamada de San Mateo, en la escritura o la inspiración del Evangelio y en el martirio, como para indicar los modos posibles en que el evangelista ha podido ser mano de Dios. La mano de Jesús en la creación de Adán, de Miguel Ángel, es ahora la mano que nosotros vemos en la representación de la llamada. Adán recibe la vida y se despierta, ¿no? Recibe la vida de Dios. De Adán, que es llamado a la vida, ahora es Cristo, nuevo Adán, y Dios, que llama a una vida nueva y verdadera. Es la mano de Dios que despierta que despierta del pecado o de la vida terrena a la vida nueva. Por lo tanto, la llamada de San Mateo es también una recreación de San Mateo. San Pedro, por otra parte, está imitando el gesto de Cristo. Es una superposición posterior en la tela, que con la radiografía nosotros podemos ver que primero había pintado al Cristo y luego encima le pone la figura de San Pedro, que ayuda al significado y a la composición. El supervisor de las obras, que dijimos de San Luis de los Franceses, podría habérsela sugerido para dar más luz, sobre todo en el momento turbulento que se vive en Roma, porque puede representar a la iglesia que también llama en la vocación. Siempre hay una confirmación de la vocación por parte de la iglesia. Es un tema típicamente contrarreformista, es decir, la afirmación de la mediación de la iglesia en las acciones de la gracia, y en este caso en la vocación y en la conversión pública después, por ejemplo, de la apostasía que nosotros teníamos en el ambiente que se había dado lamentablemente en el ambiente político. San Mateo entonces recibe un doble llamado: a cambiar de vida, de recaudador de impuestos, de mala vida, traidor del pueblo hebreo, es decir, de pecador. Es llamado a ser cristiano, a seguir a Cristo, sequere. De cristiano, de convertirse a Cristo, es llamado también a apóstol y evangelista.
y testigo de los milagros obrados por el Maestro que pasa y llama, como pasa Cristo llamando a través de su luz, de la luz de la gracia, a esta persona. Por eso es importante notar que en el contrato se hable de llamada, porque el texto bíblico y la tradición no usan la palabra vocación. ¿Por qué? Sobre todo en ese contexto, porque podría indicar el doble significado de la palabra activo y pasivo. Aquí se insiste en la llamada, en una llamada de Dios que está latente porque espera una respuesta. Aún está abierta, aún no hay respuesta del apóstol. Por lo tanto, con todos estos datos podemos llegar a tener una conclusión de acuerdo a la documentación histórica, a los antecedentes que hemos podido recoger a través del estudio. Si la aproximación a estas obras y sobre todo a la obra de la llamada de San Mateo solo permanece en el campo histórico y estético, análisis superficial de la obra, los datos, la vida de Caravaggio, todo lo turbulento del ambiente, pero sobre todo en esa especie de interpretación deconstructivista del artista y sus obras, no se ha llegado, no se ha entrado en la tarea y significado que se impuso el mismo Caravaggio cuando acepta el contrato, todas las cláusulas que hemos visto, y que fue la de interpelar existencialmente al observador, al fiel de su tiempo en la problemática política y teológica, pero también a cualquier observador de esta obra. Eso es lo que pretende hacer con este drama existencial el maestro Lombardo. ¿Cuántos estudiosos uno puede seguir? Hoy día hay infinidad de posibilidades de estudiar a este artista. ¿Cuántos saben miles de detalles de estas obras? Pero delante de las obras no se han convertido ni un milímetro. Son estudiosos entonces superficiales y estériles, que no honran la genialidad del pintor. Son solamente canales de información, pero no llegan a la profundidad, a las motivaciones del artista, de quien comisionó la obra y del problema que había en ese instante. Estos estudiosos, lamentablemente, para acallar la conciencia, manipulan muchas veces y morbosamente, según su conveniencia, la vida y obra del artista. Por lo tanto, parados delante de la obra que nos convoca hoy, Caravaggio nos ofrece una escena del Evangelio, como si estuviera sucediendo en el presente del observador, aquel fiel que va a recibir las indulgencias en el jubileo del año 1600. Por lo tanto, no es una ficción, una mera alusión a los hechos, sino que es una realidad que sucedió en el tiempo del Caravaggio, pero que sucede hoy en este preciso momento, cuando todos ustedes y yo estamos viendo esta obra del maestro. Lo que sucedió en la llamada de San Mateo está sucediendo en este preciso momento. Lo que el observador entonces hace, lo que nosotros estamos haciendo ahora, estamos siendo testigos de un evento prodigioso, que lo tenemos ya en los santos evangelios, que lo tenemos en la vida del mismo San Mateo y que hoy Caravaggio nos lo presenta de modo pictórico. Los eventos que representa Caravaggio pasan a nuestra dimensión. Por eso que tiene esa fascinación tan grande Caravaggio. Los objetos mismos pasan de los límites físicos de las telas. Fíjense, por ejemplo, en la tela del centro, donde el banco donde está apoyado San Mateo está casi cayéndose hacia el altar, en donde está ubicada esta tela. Está todo atravesando la dimensión pictórica para hacerse carne. Los misterios se están haciendo carne hoy, en el hoy de Caravaggio y en este preciso momento. Por lo tanto,
la redención perenne que se presenta en el cuadro y que interpela a los observadores del tiempo del pintor, nuevamente se hace presente con el mismo poder y delante de nuestros ojos. No estamos entonces delante de una pintura de historia, sino que la pintura se está haciendo historia en el hoy del observador, en nuestro hoy. Caravaggio se dirige por el camino del drama existencial, no solo humano, sino el más importante, es el drama en relación con lo divino, con la gracia, con sus efectos eternos. Quien entonces aprecie a este artista debe necesariamente hacerse estas preguntas y responderlas en su propia vida. No basta leer solamente con los libros como si fueran imágenes que no nos dicen nada. Se tiene que responder, por ejemplo, ¿cuál es mi relación con la gracia de Dios que entra como un rayo en la oscuridad de mi existencia? ¿Cómo reacciono yo a este evento existencial? ¿Qué le digo a nuestro Señor Jesucristo que quizás está tocando con su gracia la puerta de mi alma? Solo con la luz divina se ve la existencia real, la vocación personal. En la oscuridad del mundo y de mi propio yo egocéntrico, la vida, la ética y el futuro se pierden sin la gracia de Dios. Así como vemos entonces en la llamada de San Mateo, en la vocación de una persona, de cualquier persona, cuando la gracia toca en particular, sus consecuencias se esparcen por doquier, como la luz que entra en esta sala. Todos son tocados, pero cada uno responde de manera distinta. Por medio de la luz de esta obra, entonces, podemos profundizar en una verdad fundamental para nuestras vidas, para nuestras almas hoy. La luz de la gracia, queridos amigos, jamás falta. Siempre llega, siempre pasa y siempre es una pregunta abierta que espera una respuesta de nuestra parte. Allí está la libertad humana, que en su aceptación o rechazo se juega la vida eterna propia y la de los demás. Dios irrumpe en la vida de las personas en cualquier momento para llamarnos a una vida diversa, como le sucedió a San Mateo, como le sucedió a Caravaggio y quizás como nos puede suceder hoy a nosotros. Es tiempo entonces de escuchar esa llamada y ser para otros también ejemplo y hacer cosas grandes. En eso se fundamenta entonces nuestra confianza en Dios, en el que Él nos amó primero, sigue amándonos por medio de la luz de su gracia, como la pintura que vemos hoy. Ahora entonces, en nuestro jubileo, es hora de responder a esta llamada. Que Dios los bendiga mucho.